A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenas noches. Esta jornada tengo la grata presencia aquí con nosotros de un muy distinguido colombiano, un conocidísimo hombre pues público que ha desempeñado muy importantes cargos en su país y en representación de Colombia también. Me refiero al doctor Alfonso López Caballero. Su ilustre padre fue pues el presidente de Colombia allá por los años 70, don Alfonso López Miquelsen, que visitó el Ecuador precisamente cuando yo muy joven desempeñaba las funciones de ayudante de protocolo. Ahí le conocí a su padre, ilustrísimo colombiano. Nuestra visita de don Alfonso López Caballero, él es, como decía, un muy conocido hombre público, ha realizado pues estudios en diferentes partes del mundo, en la Georgetown University de Washington, por ejemplo, estudios de relaciones internacionales en la Escuela de Foreign Service, también en Francia, en el Instituto Europeo de Administración, y también pues en New York sobre economía en la Columbia University. Ha desempeñado cargos importantes como gerente asistente del First National City Bank en New York, asesor de empresas Arthur Young, en fin, concejal de Bogotá, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara en los años 86 a 90, senador de la República, embajador de Colombia en Francia, ministro de Agricultura, en fin, embajador de Colombia en Canadá, ministro del Interior, negociador de Colombia por parte del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC en el proceso de paz en los años 97-98, embajador de Colombia en Gran Bretaña, en fin. Entonces yo tengo este grato encargo de presentarle a este ilustre colombiano, a quien yo respeto y quiero mucho, y para darle la palabra y tratar asuntos importantes que nos incumbe a todo el mundo. Me refiero pues a la situación que se ha producido ya más de 2 años atrás con la invasión de Rusia a Ucrania, y ver cómo él observa desde su punto de vista, toda su experiencia, esta situación, los estragos que produce o está produciendo, en fin. Te doy la palabra, mi querido Alfonso. Bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Pues muchísimas gracias, es un privilegio estar aquí contigo en este programa tan importante y tan conocido aquí en el Ecuador. Pues bueno, yo creo que estamos frente a un nuevo orden mundial, un nuevo paradigma. Cuando cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo, entramos en una época en que había un poder hegemónico que eran los Estados Unidos, que dominaban totalmente el mundo, y donde estaba en pleno auge la llamada globalización, en que la economía mundial estaba toda integrada y se situaban las fábricas y los sitios de producción en donde era más conveniente desde el punto de vista costos, por mano de obra, por ubicación geográfica, por abundancia de recursos, etcétera. Ahora estamos frente a una nueva situación, un nuevo orden mundial, en que ya la hegemonía de los Estados Unidos se ha perdido. Hoy ya no estamos en un mundo unipolar, sino en un mundo bipolar, multipolar, por un lado,
Y por otro lado, la globalización está terminando también, se está fracturando. El mundo se está dividiendo en sectores económicos distintos. En el caso de la pérdida de la hegemonía norteamericana, pues primero tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, en que Rusia hubiera podido disponer de Ucrania en 2 minutos, dado el tamaño y la potencia de Rusia, pero realmente Ucrania pudo resistir por el apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos en particular. Y lo que ha habido allá es realmente una confrontación entre Rusia y los Estados Unidos por interpuesta persona, lo que llaman un proxy war. Pero aparentemente se ha desbordado la situación para los Estados Unidos ahora con la guerra en Palestina, donde buena parte de las armas que utiliza Israel son armas norteamericanas, y el temor de lo que pueda hacer Irán como participante en ese conflicto y enemigo jurado de los Estados Unidos. Y lo que pasa con Irán es que Irán no combate como pensamos todos que hay que combatir, con unos ejércitos en tierra y tanques y tal, sino ellos, buena parte de su estrategia consiste en financiar grupos terroristas como Hamas o como Hezbollah o como los Houthis ahora en el sur de Yemen. Y además Irán está colocado estratégicamente en un punto crítico que es sobre el estrecho de Hormuz, en donde por donde pasa alrededor del 50% del petróleo y del combustible mundial. Entonces parece que la situación ha desbordado un poco a los Estados Unidos, eso de un lado, y de otro lado han surgido un competidor muy importante que es China. China hoy día es la segunda economía a nivel mundial, es el primer socio comercial de América Latina, de Europa, se ha vuelto una potencia tecnológica también, y a raíz del conflicto con Ucrania, Rusia en cierta manera ha caído en brazos de China con sus inmensos recursos y con la aspiración china de sacarles provecho y sacarles ventaja, de manera que hay un nuevo bloque económico y geopolítico que le hace contrapeso a los Estados Unidos. Y en cuanto a lo que hace a la globalización, bueno, lo primero es lo obvio, ¿no? Alemania dependía en un 50% de sus necesidades energéticas del gas que provenía de Rusia, que llegaba a muy buen precio. Habían construido 2 gasoductos por el mar Báltico, y además antes por Ucrania pasaba otro gasoducto, y le llegaba a muy buen precio el gas a Alemania. Hoy día Alemania ha tenido que renunciar a comprar el gas de Rusia y a proveerse de otros puntos en donde el gas es mucho más caro, en Qatar, en Argelia e incluso en los Estados Unidos, a que le tienen que comprar gas licuado. Naturalmente eso es mucho más costoso, hay que licuar el gas en los Estados Unidos, transportarlo hasta Europa, en Europa regasificarlo para poderlos utilizar, y todo eso pues ha encarecido muy considerablemente los costos de la energía en Alemania y en Europa, y ha limitado la capacidad competitiva de la industria alemana. Y otro caso parecido es el de los semiconductores, que en su mayoría se producen en China y en Taiwán. Y en los Estados Unidos les inquieta mucho ese casi monopolio de los semiconductores, que son un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con la electrónica y con los aparatos modernos, desde un teléfono hasta un avión. Y motivo por el cual han tomado una serie de medidas en los Estados Unidos para evitar que los conocimientos tecnológicos americanos lleguen a China, limitando legalmente la capacidad de las empresas americanas para instalarse en China, e imponiendo aranceles a los productos chinos. De manera que la globalización, por un lado, pues se está fracturando, y por el otro lado ya no tenemos un país hegemónico que domina el mundo, que son los Estados Unidos, sino tenemos unos bloques que compiten entre sí. Correctamente, es decir, toda la Europa misma. Ahora, la razón que impulsó a
al presidente reelecto Putin a actuar así, de una manera tan rotunda, y que prácticamente fue una sorpresa para el mundo entero, ¿no? ¿No? Para el mundo tal vez. Yo estaba de embajador en Rusia los 5 años anteriores a que se produjera la invasión, y eso se veía avanzar inexorablemente, sí. No tanto, es decir, los rusos no se sienten que ellos están agrediendo, sino que se están defendiendo. Claro. Frente a una posible agresión frente al tema de la seguridad, por la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. Los rusos están convencidos de que hubo un acuerdo tácito entre los Estados Unidos y Rusia cuando se cayó el muro de Berlín, y Rusia no se opuso a la reunificación de Alemania, que a cambio de que Rusia no se opusiera a la reunificación de Alemania, el Occidente se comprometía, los Estados Unidos en particular, a que la OTAN no se correría hacia el este, hacia la frontera rusa. Esto no se ha cumplido, sino todo lo contrario. En el año 91 cae el muro de Berlín. 8 años después, en el año 99, incorporan en la OTAN a los países que formaban parte del Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN en la época de la Unión Soviética. Eso es una cosa que irrita profundamente a Rusia en su momento, 1999, pero no puede hacer nada porque el país estaba muy venido a menos, empobrecido y desarticulado. En el año 2004 ocurre una cosa todavía más dramática desde el punto de vista ruso, que es que incorporan a la OTAN los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que formaban parte integral de la Unión Soviética hasta que se disolvió la Unión Soviética, y que quedan justo encima de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, la vieja capital de Rusia. Y en ese momento los rusos estaban muy venidos a menos y no pudieron hacer nada distinto de quejarse y protestar. Pero pues quedaron ya heridos en su autoestima y preocupados por el tema de la seguridad, porque ellos tradicionalmente uno los ve como invasores aquí en el occidente, pero ellos se ven como invadidos. Las 2 guerras mundiales, como recordarás, se inician con Alemania invadiendo a Rusia. En el caso de la Segunda Guerra Mundial incluso había un pacto de no agresión, que los alemanes violan e invaden a Rusia. Entonces ellos tienen el tema de la seguridad a flor de piel, y como he tenido oportunidad de señalarlo en distintas ocasiones, cualquier ruso que uno se encuentra, cualquiera, su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, su abuelo en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, su tatarabuelo Chosno contra Napoleón, que invadió a Rusia, llegó hasta la capital, Moscú, y la incendió. Y hay para atrás contra los japoneses, contra los polacos, contra los mongoles, que dominaron durante 300 años a las tribus eslavas. De manera que ellos tienen a flor de piel una sensibilidad muy grande por el tema de la seguridad. Y eso de que la OTAN se les esté acercando a sus fronteras hasta meterse en la cocina es algo que para ellos era intolerable. En el año 2008, en Bucarest, se reunió la nueva OTAN, todavía más fuerte, y propuso a Georgia y a Ucrania que ingresaran a la OTAN. Georgia quiso hacerlo, y la reacción de Rusia en ese momento, cuando ya estaba Putin en el gobierno, fue exactamente lo que están haciendo ahora con Ucrania. Invadieron a Georgia, se desató una guerra, cercenaron parte de su territorio, Abjasia y Osetia del sur, y pues impidieron que Georgia se uniera a la OTAN. En el año 2008, y en el año 2014 hubo un cambio de gobierno violento en Ucrania, y el gobierno prorruso que dirigía Yanukovych fue reemplazado por un gobierno adverso a Rusia. Ese nuevo gobierno prohibió el uso de la lengua rusa. Y resulta que en Ucrania parte de la población tiene como su lengua materna el ruso. El ruso, claro. Y 15% de la población son realmente rusos, los que colindan con Rusia son de etnia rusa. Y de la noche a la mañana no podían tener la televisión, los diarios, los colegios, el uso de la lengua rusa. Entonces todo esto indujo a Rusia de manera subterránea
a impulsar el separatismo de esas regiones. Se tomaron Crimea y la anexaron con un plebiscito que hicieron, que pues hay gente que duda de la transparencia del plebiscito, pero nadie duda que la mayor parte de la población allá es rusa y prefiere estar siendo parte de Rusia. Y apoyaron el separatismo de la zona del Donbass. El ejército ucraniano no pudo controlar esas regiones y hacer valer la soberanía ucraniana frente a las milicias improvisadas de la región, apoyadas de manera subterránea por Rusia. Y entonces estamos en el año 2014. Entonces se inicia en el año 2014, no hay ninguna sorpresa, por eso te digo, la confrontación con Occidente. Entonces Occidente le empieza a imponer sanciones a Rusia y a tratar de limitar su crecimiento económico y en fin. Entonces en el año 2014 estamos con el tema de las sanciones y estamos con el Occidente fortaleciendo cada vez más al ejército ucraniano, que antes no había podido dominar a las milicias separatistas y que ahora, con el apoyo de los Estados Unidos principalmente y de Inglaterra, se convierte realmente en un ejército formidable que le puede hacer frente al ejército ruso durante un tiempo determinado. En el año 2022 es cuando se inicia la invasión. En el año 2022 el nuevo gobierno antirruso empieza a coquetear con la posibilidad de formar parte de la OTAN. Para Rusia eso es inaceptable porque la OTAN constituye un colchón de seguridad frente a una posible invasión, y sobre todo si les colocan los misiles en la frontera, pues tardan 3 minutos en llegar y no tienen tiempo de responder. De suerte que Rusia exige que le den garantías de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Pero tanto los ucranianos como sus aliados y el Occidente se niegan a darle esas garantías, y eso es lo que induce a Rusia a invadir a Ucrania para impedir que forme parte de la OTAN. Ahora, ¿qué salida puedes tú ver, avisorar, digamos, a esta situación, o cómo le ves este confrontamiento que al parecer la opinión pública no tiene una explicación en cuanto a la pacificación de la cuestión? Pues yo creo que eso ha ido evolucionando, ¿no? En un momento dado esto me parecía increíble, pero el ejército ucraniano podía hacerle frente al ejército ruso con medidas convencionales, sin hacer el uso de armas nucleares. Pero parece ser que el Occidente ha perdido el entusiasmo por el apoyo a Ucrania. En el caso de los Estados Unidos, como señalábamos antes, la pretensión de los Estados Unidos de dominar el mundo se ha desbordado. Piensa tú que los Estados Unidos tienen 800 bases militares distribuidas por todo el mundo. Pero ahora con el tema de Palestina, y la fricción con Irán y lo que pueda hacer en el occidente, allá también viven muy preocupados con la posibilidad de una crisis energética, porque el 50% del comercio de combustibles pasa por el estrecho de Hormuz, y el estrecho de Hormuz en un conflicto en cualquier momento puede quedar bloqueado. Claro. Y eso tendría un efecto devastador sobre los costos de la energía. De suerte que uno lo que ve hoy en día es una falta de capacidad y de entusiasmo del Occidente de seguir apoyando a Ucrania como lo venían haciendo. Los republicanos han venido tratando de bloquear el apoyo de Estados Unidos, de 60 mil millones de dólares, si no me equivoco, de apoyo a Ucrania. Yo creo que eso eventualmente tendrá que destrabarse y tendrán que seguir apoyando de alguna manera a Ucrania, pero no con la convicción y con el compromiso de antes. A mí me parece que todo esto va a depender mucho de la elección americana, que de aquí a la elección de los Estados Unidos las cosas van a seguir más o menos como están ahora. Y ahí depende de quién gane, claro, y cuál sea la política que siga el ganador. Claro. Ahora, si es que la balanza se inclina por Trump, ¿cómo lo verías?
Pues es muy curioso porque Trump está volviendo, como me señalabas tú en una conversación privada, a la posición tradicional de los Estados Unidos del aislacionismo. America First quiere decir encerrarse un poco, desde el punto de vista económico, proteccionismo y tarifas y tal, y desde el punto de vista geopolítico menos compromiso con aventuras militares en otros continentes, en otros sitios. Es más, durante la presidencia de Trump, lo que hizo Trump fue retirar las tropas que había en Siria, en Libia, en Irak, y dejó el camino listo para salir de Afganistán. Y él lo que ha dicho es que los europeos tienen que aportar más para defenderse, que tienen que gastar mínimo el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, y que si no lo hacen, los Estados Unidos no van a seguir apoyándolos. Y en todo esto él ha venido afirmando que si él llega a la presidencia, él le pone fin a la guerra. Sí. Eso en cierta manera quiere decir que no siguen apoyando, ¿cómo se dice? Que no siguen apoyando totalmente a Ucrania hasta el final, sino que la inducen a negociar. Claro. Y si Ucrania negocia con Rusia, yo lo que veo claro es que bajo ninguna circunstancia Rusia va a devolver Crimea, por ejemplo, porque Sebastopol ha sido siempre la base, desde la época soviética y de antes, ha sido la única base naval importante que tiene Rusia en el Mar Negro, con acceso eventual al Mediterráneo, pasando por el Bósforo y los Dardanelos, porque las demás aguas o se congelan o no son suficientemente profundas. De manera que desde el punto de vista geopolítico, histórico y tal, para Rusia es vital el puerto de Sebastopol, y la población allá en su mayoría en Crimea es de origen ruso, digamos, el 70% son rusos, el 20% pueden ser ucranianos y el 10% tártaros, que eran los habitantes originales. Así es. Bueno, yo me felicito realmente de haber tenido la oportunidad de contar con tu valiosísima presencia. Realmente ha sido estupenda esta intervención sobre un problema tan importante, álgido para el mundo entero. Te agradezco muchísimo, y eso sí, quiero comprometerte a que podamos continuar contando con tu valioso aporte con opiniones así fundamentadas y profundamente concebidas. Muchísimas gracias por tu presencia. Pues muchísimas gracias, Edwin, un privilegio estar aquí en tu programa. Muy agradecido por esta invitación. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,